Si Claudia Sheinbaum no se separa de la jefatura de gobierno para que sea juzgada, para que se investigue primero y sea probablemente juzgada, entonces nosotros lo que vamos a solicitar será su desafuero. Ese es el posicionamiento del PAN. Y dicen, esta mujer, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, tienen que separarse de su cargo para comparecer ante la justicia, porque son responsables de la tragedia que ha vivido México y de la que hoy sufre, luego del desplome de la ruta dorada, esta ruta promovida por Marcelo Ebrard. Los dos tienen que comparecer ante la justicia. Y por cierto, demanda en también su alocución panista el que se indemnice a los deudos de las víctimas. Hay un gran escándalo por la falta de insumos en los hospitales, porque nadie sabe quién va a pagar la atención médica de los heridos por, pues, la tragedia del metro. Muchos de los que ya sepultaron, casi todos de los que ya sepultaron a sus deudos, a sus familiares, tuvieron que pagar ellos. ¿Dónde está el seguro del metro? Nadie sabe. Y la jefa de gobierno se hace loca y se voltea para otro lado. Ya no diga usted el presidente, ya no diga, no. Nadie sabe. Y hay casos dramáticos en donde personas nos han consultado, nos han preguntado y nos han informado de que en los hospitales, sobre todo públicos, no hay nada para atender a los enfermos. Hay una persona que se fracturó la columna y no le pueden hacer nada porque no tienen equipo, no tienen medicamento, no tienen nada. Entonces, ¿para qué sirven esos hospitales? Una tragedia espantosa, negligencia de López Obrador. Y el presidente diciendo, no, si yo no tengo la culpa, no, bueno. Pese a la tragedia, pues se impone la política y luego se quejan de que esto se vuelve político y que se quiere acusar a unos y a otros. No, lo hacen los propios políticos. En el Senado de la República, la Comisión Permanente rechazó llamar a comparecer a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la directora del Metro, Florencia Serranía, al canciller Marcelo Ebrard y al presidente Morena, Mario Delgado, señalados como probables responsables de construir y financiar la llamada línea dorada. ¿Quiénes se opusieron? Morena y el Partido Verde, que son mayoría, porque dicen que este no es un asunto urgente por resolver. Y bate el Guadarrama en contra de la política carroñera. Mónica Fernández Balboa en contra de la política carroñera. Diputado Gerardo Fernández Noroña. En contra del chantaje de la política carroñera. Debe ser terrible hoy haberse visto como aves carroñeras que en medio de la tragedia se atrevieron incluso a hacer proselitismo político. Así es la política. No es que los ciudadanos o los medios, no. Ustedes mismos hacen política y se lucra con una tragedia y se piensa en las elecciones en lugar de pensar en dar transparencia en un proceso. Para todo crean comisiones especiales, pero para esta no, porque no les pareció urgente. Yo les pregunto, ¿se imaginan qué hubiera pasado si la obra no hubiera sido de otros gobiernos? ¿No? Imagínate que lo hubiera construido, no sé, Felipe Calderón en el periodo de otros funcionarios panistas ajenos a la 4T. Que hubiera colapsado en Jalisco. Se le hubiera caído al gobernador de Jalisco, Alfaro. No se lo hubiera acabado. Pero señores, hasta con juicio político hubiera terminado. Se dieron a conocer estos lamentables hechos en donde pierden la vida 2 personas en un socavón en Cuernavaca. Entonces, malas noticias, todo esto acompañado de la impunidad, porque en cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables, no se castiga como lo hacen aquí a los chivos expiatorios, se exhibe a 1 o 2 funcionarios y se acabó, sino en este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar el secretario de Obra Pública de Peña Nieto. Nada más que este señor Esparza, pues es
el que viene con Peña Nieto desde hace 10 años, es su socio. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que fue culpa de los gobiernos anteriores? Sí, de los gobiernos anteriores que actualmente están gobernando el país. Marcelo Ebrard era el gobernante de la Ciudad de México y fue el responsable de ese puente, y por ese puente y por esa línea huyó del país 6 años. Huyó por malos manejos y porque hubo fraude en la construcción de esa línea, corrupción en la 4T. Los periodistas, que solo tienen ojos de puñal, que solamente tenemos ojos de puñal versus a la 4T. Ahí está el video. Es que tenemos la prensa más lamentable en mucho tiempo. Imagínate, Laura, que se murió tu hija ayer en el accidente, tu hijo, tu hermana, tu tía. Prendes la mañanera para escuchar al presidente de la República porque pues, te imaginas que alguna información importante te va a dar sobre la tragedia que viviste ayer, y sale a culpar a la prensa. La peor prensa desde Madero dice: ¿qué le importa esto a la víctima? ¿Cómo lo consuela? ¿Cómo la consuela? Luego lees Lax consuela. ¿Y cómo quiere él entonces que le cubramos la noticia? ¿Cómo vamos a informar sobre estos hechos? Las víctimas lo primero que hacen es ir a la prensa para alzar su voz, para justamente poder exhibir a detalle lo que está ocurriendo. Y ahorita cuando ya, lo que te decía ahorita, cuando la gente se le empieza a olvidar, las víctimas van a empezar a hablar, van a empezar a exigir, y la prensa es la que va a estar ahí. Yo no sé el presidente cómo quiere que informemos. A ver, que nos dé un manual, porque no es a huevo que no vas a dejar de alzar, que no vas a alzar la voz porque lo diga o porque lo pida. Entonces, de verdad, esto me indigna, me termina de verdad desmoralizar completamente, porque no sé qué es lo que quiere, no sé cómo quiere las cosas. Realmente, como dices tú, ve la víctima esto. Perdón, pero yo te voy a decir algo. Con los 43, o sea, si Andrés Manuel hubiera sido el opositor y el presidente hubiera sido hoy José Antonio Meade, Ricardo Anaya, te apuesto que ya estaría el candidato Andrés Manuel anunciando gira por todo el país con las fotografías de cada uno de los muertos del accidente del tren. Porque el presidente hoy dice y ataca a la prensa. Presidente, usted hizo lo mismo durante 12 años. Agarró a los niños, eran niños los del ABC. Lo del ABC, 43 de Ayotzinapa, Tlatlaya. Todas las tragedias de ese país las usó de campaña. Entonces yo no sé por qué le reclama pues también porque al otro ahora él bando. es el rey. Él es el jefe de Estado. O sea, ¿con qué autoridad moral? Yo digo, tampoco está bien lo que está haciendo el PRI y el PAN, pero ya sabíamos de ellos que eran iguales. O le están tomando el ejemplo al presidente para hacer campaña con tragedias, con víctimas. La jefa de gobierno va a informar constantemente cuáles son las causas, que no es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. El gobierno de la ciudad tiene recursos, tiene un plan de rehabilitación del metro desde hace 2 años con recursos. No hubo una solicitud a Hacienda para que se apoyara al metro. Entiendan pues que ya era necesario el cambio. Existe una vacante del subdirector general de mantenimiento desde hace varios meses. ¿Qué ha pasado ahí, directora, en este tema? ¿Por qué no se ha nombrado alguna persona? La vacante del subdirector general de mantenimiento, doctor Galiño, es que yo hoy soy la subdirectora general de mantenimiento. O sea, el metro tiene tantos problemas que decidí durante este año tomar esa posición doble para poder instrumentar integralmente lo que requiere el metro y dejar de escuchar, porque ni modo que me queje a mí misma, de que si el responsable es vías o el responsable es material rodante o el responsable es coche de instalaciones. Entonces, desde ahí estamos instrumentando un nuevo programa de reestructuración del metro. No es una posición, el metro requiere una reestructura porque somos una empresa con un grado de obsolescencia muy fuerte a su interno también, porque estaba basado en
su creación de hace 50 años. López Obrador es pendejo.